Las 9:20 de esta mañana y con mucho placer estamos recibiendo nuevamente aquí en Arriba Gente a la licenciada Alicia Gómez y al doctor Ariel Gold. Bienvenidos. Buen día. Un placer Encantado. realmente tenerlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, como ustedes recordarán, la licenciada, maestra especializada en dificultades de aprendizaje, fonoaudióloga, el doctor Gold, médico psiquiatra de niños y de adolescentes, vienen esta vez con Psicoeducar 2. Quienes recuerdan, nuestro primer encuentro tenía que ver justamente con su primer libro con respecto a este aprendizaje, que yo recuerdo perfectamente en la primera charla les preguntábamos si en el caso de este, que también son algunas claves para entender cómo aprenden nuestros alumnos, si estaba específicamente guiado a docentes o fundamentalmente lo que se trataba era de buscar también que los padres incursionáramos en esta lectura. Y vuelven sobre estas claves que nos permiten también a los padres entender un poco más las dificultades de aprendizaje de nuestros hijos. Exactamente, y esta vez en realidad con el objetivo más explícito, digamos, de dar sugerencias para que los padres en el hogar colaboren con lo que son los procesos de aprendizaje básicos, como es, por ejemplo, la lectura, la escritura, ¿verdad? En el Psicoeducar 1, en realidad, como que secundariamente nos dimos cuenta que se veían beneficiados otros actores, otros protagonistas también de esta historia de acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Pero esta vez fue deliberado el esfuerzo, digamos. Claro. Hay sugerencias muy claras para, bueno, trabajo en el hogar para ayudar en determinadas áreas del aprendizaje. Así que esperemos que los padres haber sido sean efectivos o ser efectivos. Receptivos. Exacto. Sí, ¿no? Y nosotros ser suficientemente claros como para que eso que aportamos realmente sea un aporte. Claro. ¿No? Ariel, hablamos de estudiantes escolares, liceales, en ambos casos. Sí, hablamos de maestros y profesores, sí, ¿verdad? Nosotros en realidad crecimos junto a Psicoeducar 1. Digamos, lo que pasó fue que cuando nosotros tuvimos la primera reunión, hacíamos hincapié en que estaba escrito para maestros y profesores. También. Pero la cantidad de devoluciones que tuvimos de padres que nos decían específicamente por qué dicen que esto es para maestros y profesores si en realidad nos vimos beneficiados, digamos, por esto. Le compré el libro para regalarle a la maestra y la verdad que elogié y me quedé enganchado y le compré otro y me quedé con eso. Bueno, ahí fue que nosotros dijimos, bueno, está bien, sigamos escribiendo para maestros y profesores, esto es, para alumnos de primaria y secundaria a través de los docentes, pero también incluyendo, como decía Alicia, a los profesores y a los padres, ¿verdad? Ustedes en el libro lo que ponen son más de 100 ejemplos, sí, y que pretenden de alguna manera, por ejemplo, revelarnos que entender para mí como padre o para el docente el por qué el bajo rendimiento de repente de un alumno, de un hijo en el aprendizaje de determinadas áreas. Exacto, tal cual. Esos ejemplos, que son 104 en realidad, son situaciones reales. Algunas son producciones, textos, trabajos hechos por nuestros alumnos o pacientes de Ariel, con la finalidad justamente de poder objetivar mejor, para poder ejemplificar situaciones que los padres tienen en sus casas y los docentes en sus clases a diario. Situaciones comunes como, por ejemplo, no sé, un diálogo entre dos madres, no sé cómo hacer para que mi hijo, no sé, Juancito, entienda lo que lee, porque realmente lee tan mal, tan trancado, que cuando termina de leer una oración no sabe ni qué decía. Claro. Y otra situación de otra madre que al revés, le pasa que, por ejemplo, su hijo lee muy fluidamente, pero no logra procesar, no logra entender lo que las palabras están transmitiendo. Bueno, entonces, así, a partir de situaciones concretas, lo que hacemos es develar o dar pautas o ideas para identificar de repente posibles dificultades, como por ejemplo podría ser un trastorno específico del lenguaje, una dislexia, en fin, o un nene que no se puede quedar quieto para leer tranquilo, para hacer su tarea, y entonces, bueno, capaz que estamos hablando o estamos ante una situación de dificultades para regularse, que implican más los temas que Ariel aborda desde lo psiquiátrico en la parte
posibles dificultades atencionales, en fin, o sea, vamos tratando en el libro situaciones clínicas, digamos, pero a partir de cosas concretas, de que, bueno, cómo en tu casa tú tenés un chico que tiene determinadas características que a lo mejor precisa cierta ayuda especial, que bueno, que ojalá se le pudiera brindar. Que nosotros no percibimos que es una ayuda especial, a veces en lo cotidiano... Sí, o no sabes cómo. Claro, pero cuestiones, como decía recién la licenciada, cuestiones de atención. Uno muchas veces al adolescente o al niño cree que todas las influencias que tiene alrededor hoy con un montón de elementos tecnológicos son los que no lo llevan a tener una adecuada concentración a la hora del estudio. Podemos estar frente a otro problema que nosotros no detectamos. Claro. De alguna manera, las claves que ustedes proponen aquí es detectar esas situaciones para darse cuenta, bueno, que en realidad tenemos que ir por otro camino. Estamos hablando también de salud mental de alguna manera, ¿no, doctor? Estamos hablando básicamente de salud mental, ¿verdad? Estamos hablando de salud mental con mayúscula. Esto es, la gente piensa cuando habla de salud mental que estamos hablando de patologías, ¿no? No es eso. Estamos hablando de ayudar a que el niño disfrute más las posibilidades que tiene, haciendo que su camino sea más fácil. De alguna manera, nosotros entendemos, y no lo decimos nosotros, lo dicen otros mejor que nosotros, que el niño, y nosotros los cuatro que estamos acá, hemos recibido desde el nacimiento una cantidad de cartas para jugar el juego que no nos preguntaron si queríamos jugar, pero bueno, estamos acá. Y a algunos le han tocado cartas buenas, a otros más o menos y a otras malas. La tarea en salud mental consiste en ayudar a el niño y el adolescente, los que trabajamos con niños y adolescentes, a que si tenés una mala mano, no quiere decir que perdiste el partido, pero alguien te tiene que enseñar a jugarla bien, ¿no? Y eso es un rol ¿de quién? De lo que nosotros llamamos agentes de salud mental. ¿Qué es un agente de salud mental? Cualquier persona que influye en el desarrollo emocional de otra, para bien o para mal. Esto quiere decir que vos podés ayudar a que ese juego con buenas cartas haga que pierdas el partido, o ese juego con malas cartas de entrada lo juegues mejor. Entonces tenemos agentes positivos y agentes negativos de salud mental. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los padres, los maestros, puede ser un vecino, puede ser un tío, aquellas personas que han influido en nosotros y por los cuales, digamos, salimos adelante. Somos el producto de una especie de influencia brutal del otro, digamos, ¿no? Eso es lo que tienen los seres humanos, a diferencia de los otros animales que también vienen de un espermatozoide y de un óvulo, pero ahí se les termina la historia. Nosotros dependemos de la suerte o mala suerte que hemos tenido en relación con el contacto con otros. Esto es una guía para ser los mejores agentes de salud mental posible. Una guía nomás. Ya que ingresaste en el tema, Ariel, y que te tengo acá tiro hablando del tema como profesional en la materia, ¿cuáles son los principales trastornos que presentan escolares o liceales y que ustedes ven a diario en el trabajo de ustedes? ¿Cuáles son los principales? El déficit atencional, el tema de la hiperactividad, la dislexia. Pero ¿sabés que vale la pena hacerlo en cuanto a problemas generales? Los problemas básicos que presentan los chiquilines están relacionados con aspectos vinculados a la convivencia y al rendimiento académico. Esos son los grandes ítems, ¿no? ¿Convivencia con sus pares en el aula o...? Con figuras de autoridad, con sus padres, con sus pares, adentro de su casa y afuera de su casa, digamos así. Entonces, el 70% de los problemas que tienen los chiquilines a nivel de su desarrollo emocional están vinculados a problemas en que es difícil la convivencia o es un tema importante el hecho de que no logran acceder al aprendizaje y la mayoría de ellos por debajo de su potencial intelectual. Quiere decir que son inteligentes que no acceden al aprendizaje. Entonces esos son los problemas mayores, ¿verdad? Nosotros, bueno, orientamos esto a justamente uno de esos ítems que es el tema del rendimiento académico, no de la convivencia. Y a propósito, perdón, una pequeña aclaración. Que el tema justamente, por ejemplo, ¿no? Los déficits en la lectura, ¿no? Los malos lectores, la falta de fluidez, de capacidad de comprensión de los textos. Pensar en dislexias, pensar en cuadros con nombre propio, en realidad eso, por suerte, digamos, a ver, es una situación que está como reservada a algunos pocos. En realidad lo que hay en general son malos lectores por
hábitos que no están bien constituidos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que de alguna forma es como el trasfondo del libro, ¿no? Si bien hablamos, sí, de los casos particulares donde hay dificultad intrínseca, real, constitucional, como puede ser una dislexia, en realidad lo que queremos hacer es crear conciencia de que las funciones, las capacidades, la atención, la memoria, la lectura, o sea, todas estas funciones, el lenguaje superiores, se estructuran en la medida de que las personas, los estudiantes, participan en experiencias positivas de aprendizaje. O sea, si lo practican van a leer mejor. Si hay personas afuera que los ayudan a regularse, a ordenarse para trabajar, su sistema atencional va a funcionar mejor. Y no estamos hablando necesariamente de trastornos, ¿no? Que es el... Es una lástima, pero los tenemos que liberar. 9:30 nos habíamos comprometido a hacerlo. Psicoeducar 2, además, plantea para sus autores un gran desafío y no es un tema menor. Me gustaría que en un minuto lo pudieran resumir, que es también en un momento muy difícil de relacionamiento entre padres y docentes, el ubicar el trabajo del docente en el exacto y justo lugar que debe tener. Lo digo porque a diario estamos informando nosotros aquí sobre situaciones entre padres y docentes que son verdaderamente muy complejas. Y ustedes con el libro también pretenden de alguna manera, con estas claves, el recomponer ese relacionamiento fundamental para el niño, ¿no? Es decir, tener claro los roles de papá, de mamá, de los abuelos y del educador. Y eso también es lo que están planteando a través del libro. Tal cual, que el trabajo es colaborativo, o sea, desde los dos lados, desde el hogar y desde la escuela, es que salen adelante los muchachos, ¿no? El trabajo no es prerrogativa solo del docente, los padres tienen que acompañar y sostener ese trabajo para que, bueno, efectivamente hagan un buen proceso, ¿no? Y respetando y valorizando el trabajo del docente. Es reempoderar, ponerlos en el lugar que tenían antes, los docentes. Y eso se hace con cosas concretas. Una de ellas es decirle siempre al niño, bueno, esa es tu maestra y la tenés que respetar. Estas cosas que parecen tan simples ya no se escuchan. Se escucha tal vez, bueno, ¿qué querés con la maestra que te tocó? Entonces, si nosotros estamos por ahí, estamos complicados. Los WhatsApp generan en algunas situaciones grupos que hablan de la maestra. Habla de situaciones no buenas, digamos, de las maestras. Cuando en realidad yo estoy poniendo al niño, yo estoy poniendo a mi hijo en manos de otro. ¿Pero qué quiere decir esto? Yo le estoy dando el cerebro de mi hijo durante 4 horas a una persona de la que pienso que no está bien. Bueno, eso es un tema ético. Claro. Entonces, la idea es, siempre decimos, guárdense un deseo, a fin de año, los padres, pidan que el año que viene les toque una buena maestra. Y por otro lado, ayuden a la maestra a educar a sus hijos, simplemente apoyándolas y con la mayor confianza. Y las maestras, bueno, hagan todo el esfuerzo para seguir formándose. Tenemos excelentes docentes en nuestro país. Ya no vamos a hablar del tema de la remuneración, digamos, acá, pero es verdad que tienen que ser consideradas en función del valor fundamental de ser agentes de salud mental fundamentales para nuestros hijos. Psicoeducar 2, si lo ven por allí, ya los padres saben que aquí van a encontrar unas cuantas claves para entender cómo aprenden nuestros hijos. Para el caso de, obviamente, maestras, maestros y docentes, cómo aprenden nuestros alumnos. Hemos estado una vez más con muchísimo placer y haciendo que el tiempo siempre parezca corto con la licenciada Alicia Gómez y con el doctor Ariel Gol. Un placer haberlos tenido aquí en la mañana. Gracias. Muchas gracias.